le dan una connotación muy negativa. Se ha utilizado mal la palabra. Sí, claro. Se le ha dado una carga muy pesada a esa palabra. Lo que pasa es que es el agravio más fácil que le sale a la gente cuando alguien llega de perder es fracasado. Te gritan en el aeropuerto, te gritan en el estadio. A tipos que tienen millones de dólares en los bancos le dicen... A Claudio Pizarro acá le decían fracasado. Pero Por amor a una Dios. ligereza. Por amor Entonces, a Dios. Lo que yo trato de verdad, distinguir es que es una cosa... pero- escúchame, yo cuando escucho ese tipo de cosas digo... La gente pero antes de hablar debería pensar un poco. Si lo quieres llevar a algo más A un hombre tan más exitoso como reciente, Claudio Pizarro. a Raúl Ruiz. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Ahora, es un fracaso para Guardiola y para el City no ganar esta Champions y para Ancelotti y para el Madrid no ganarla. ¿Va a ser un fracasado el que no la logre? Empiezo contigo, Chavarri, porque ayer lo tiraste todo. Lo tiraste así. Qué fuerte es en ese fracasado. Sí, es bien fuerte la Mira que palabra. yo siempre digo algo Sí. del fracaso, no desde una connotación negativa, pero cuando uno dice, es Ancelotti un fracaso, imagínate alguien que ha ganado pues, tantos títulos. Lo que pasa es que, a ver, es cierto, es una semifinal. No voy a matizar, yo te voy a dar la respuesta al final, pero quiero solamente hacer una pequeña introducción. Y es que se están encontrando en semis, ¿no? Así te lo voy a poner. Me voy a imaginar que fuera la final. Yo creo que si uno de los dos pierde la final, no es un fracaso. Porque en realidad están jugando, creo yo, los dos mejores equipos del mundo. En mi opinión, sea lo mejor parecer. Creo que si llegan y están donde están es porque son los mejores. Alguien me dirá, no, pero el que llega a la final es mejor. Bueno, en teoría sí, pero en mi opinión, Madrid y el City son los mejores equipos. Entonces, el que pierde esos es un fracasado. En semis, lamentablemente voy a tener que decir que sí. No me va a quedar otro. Lo que pasa es que todo va un poco de la mano de la expectativa, porque si el Milan se queda fuera en semifinales, nadie va a decir que es un fracaso. Todo el mundo va a decir No, por qué supuesto. buena Champions hizo el Milan. No, de hecho, ya me hizo bastante llegar. teniendo la historia que tiene el Milan en la Champions, pero de acuerdo a la No, pero realidad con lo que tiene ahora. del Milan de hoy. ¿Tú qué dices, Dani? Es que depende de dónde quieras enfocar el fracaso, porque ustedes yo siempre los escucho, siempre estoy atenta al programa, sobre todo Michael, José, van siempre también por el lado humano, ¿no? Claro. O sea, por eso, ¿desde dónde quieres enfocar el fracaso? ¿Un fracaso deportivo, un fracaso colectivo, un fracaso personal? ¿Desde dónde? No hace mucho hubo dónde? un basquetbolista de la NBA. Giannis Antetokounmpo. Sí, que realmente dio un mensaje, creo que es muy importante en cuanto al fracaso, ¿no? Y decía, una de las cosas también es que si tú no lo intentas, Claro. ¿cómo vas a decir que es un fracaso, no? O sea, sería Claro, pero fracaso si no lo intentas. si lo ¿no? enfocas desde lo deportivo, para ir rapidito a lo Lo de que Giannis. me pongo en el mood de Claro, ustedes, no, pues, claro. También. Es que desde lo deportivo sí es un fracaso. Que O sea, Milwaukee, que era el número 1, pierda con el 8, pierda 3-1 y se vaya, después de haber quedado primero en la serie regular. Eres el 1, pierdes con el 8. Pero, para ¿dieron Guardiola. todo o no dieron todo? ¿Dieron todo o no Claro, dieron todo? pero desde lo deportivo, si tú eres el sembrado, es como en tenis, el número 1 pierde contra el 80 del mundo, ese torneo fracasó en ese torneo y no. Pero el rival también juega. Porque, a ver, si no hay fracasados, tampoco hay triunfadores, hay exitosos. O sea, ahora, Pero ya- todo gira, todo rota. Esa ya es una discusión un poquito más, si Ya. quieres, ya ontológica, ¿no? Es por qué la vida la dividimos entre fracasados y exitosos. En realidad, no. Yo creo que la vida no hay que... No me quiero meter ya profundamente porque Se le eso da una otro tema, connotación pero al fracaso que en realidad si lo Claro. miras desde el punto de vista semántico, no tiene esa carga tan negativa No, desde el punto de vista es semántico. aprendizaje finalmente. Fracaso quiere decir resultado adverso e inesperado en algo que tú pensabas que te iba a ir bien. Claro. Eso es fracaso, ¿no? Pero- si analizamos la palabra desde el punto de vista y la No, pero acá definición estamos hablando de lo del diccionario. deportivo. Claro. A ver, yo, Sí, la primera por distinción, eso. la primera Pero tú distinción que hago es... Pero quiero llegar a este punto. Todos esperan que les vaya bien, pero muy distinta es la expectativa de que le va del City enfrentándose al Leipzig que enfrentándose al Madrid. Ya. Sabe que con el Madrid existe una posibilidad de que no le vaya Ya, bien. está bien, pero pero yo lo voy a mirar desde el lugar del club, del City. Si el jeque o quien esté por encima de Guardiola le dice tu objetivo o a inicios de la temporada O por le lo menos, dicen a o Guardiola. por lo menos en tu quinta Exacto, temporada. escúchame, Guardiola. ¿Cuál es tu objetivo de esa temporada? Salir campeón de la Champions. Y se lo pone como objetivo y luego no llega, entonces sí es un fracaso. Ahí sí estoy contigo. Pero de todas no, pero maneras. no con una connotación pero ¿cuál? negativa, simplemente No es porque que Guardiola cumplió sea el un objetivo. fracasado por No, eso. jamás. Una cosa, Claro, jamás. ninguno de los tipos que está jugando la Champions es un fracasado, al contrario, son los tipos... Ni los del Milan, ni los del Inter. Hiper ninguno. exitosos en la Pero por vida, supuesto. pero que no ganar una cosa así es un fracaso. Sí, claro.
Si te lo Yo propusiste tengo como el mayor objetivo, respeto por todos los jugadores de la selección y por Gareca y todo, pero lo que pasó con Perú en Australia, en Qatar, con Australia fue un fracaso. Sí, no claro. clasificamos, no logramos el objetivo. Sí. ¿Sí? O sea, Pero Yo también, desde pero ese lado no lo hace fracasado a ninguno de los jugadores, pero creo que No, teníamos para nada. las herramientas suficientes, había quedado demostrado que teníamos las herramientas suficientes para sacar ese partido adelante. Correcto. No jugamos al límite de nuestras posibilidades. Correcto. Tal cual, no hice Si todo. el Milan o el Inter pierden la final contra el City o el Madrid, no es fracaso. No, Ellos no. esperaban que sucediese Correcto. algo mejor. Está bien. Pero el rival ese es un buen punto. Yo estoy de acuerdo contigo. te Estoy de puede acuerdo contigo. confirmar ese Claro. día del partido que tiene más herramientas que tú. Está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese Yo punto. soy Team Simeone. ganar o ganar. No por ahí, sino porque cuando a él, Mono Navarro Montoya en una entrevista le pregunta sobre si había fracasado en la final contra el Real Madrid, una de las que pierde, él dice sí, porque yo sabía que podía ganar la final. Claro. Y me preparé para ganarla. Correcto. Y no haberla ganado lo convierte en un fracaso. Sí. Porque simple y llanamente, lo dice él, simple y llanamente, lo que yo buscaba como objetivo no lo pudimos cumplir. Fracaso. Totalmente de acuerdo. ¿Está bien? Punto. Eso ¿Sí? no lo hace fracasado a Simeone, No, obviamente. cero. obvio. O sea, yo coincido con eso. A veces Yo creo que parece. depende mucho de a la- veces no. Pero a veces se le tiene mucho miedo a la palabra fracaso. No, pero hay que tener miedo. O sea, parece como Sí. que los que estamos en esto, no puedes decir que tal cosa fue un fracaso porque es como que le estuvieras diciendo fracasado al que no lo logró. No, Por es así. favor. Hay que diferenciar eso. Entonces solamente ¿no? tiene éxito el primero. No tiene sentido. No, no, pues, claro. Pero además depende del objetivo, ¿no? Sí, puede ser. O sea, Claro. porque Depende de las posibilidades que además te plantees. Y, que es lo y básico, depende de, lo es lo que- de la, decía de la Michael. carga que le estás dando a la palabra. Sí. Porque si ¿Cómo? simplemente es Claro. no cumplí con el objetivo planteado al que yo creo podía llegar y tenía las herramientas para hacerlo y no salió, ok, y aplica la palabra fracaso tú para eso, sabes sí. que es más fácil pero de- normalmente se entiende eso como que el fracaso es que todo te salió mal, que no, todo fue un Emoción desastre. negativa, claro. hay varias maneras de explicarlo que son bien gráficas, ¿no? Por ejemplo, en el torneo peruano. Hay equipos que empiezan el torneo sabiendo que no van a salir campeones. Claro. Y no es un fracaso para un equipo como ese no salir campeón, porque su objetivo es entrar a la Sudamericana. O Si no mantenerse entran a en la la Sudamericana, O mantener la categoría. o mantener la claro, categoría. claro. Entonces, tú no puedes decir, no, solo el primero es un exitoso y los otros 18 Son fracasaron. fracasados. No, No porque tiene no se sentido. plantearon eso. Te vas a las Olimpiadas y hay atletas que van a las Olimpiadas sabiendo que no van a ganar una medalla. Y se preparan toda una vida O para... lo que pasa cuando llegas al Mundial. Hay equipos que van al Mundial y dicen, bueno, yo no voy a pasar de fase de grupos, pero ya llegué al Mundial. Pero, O pero- pasa- pero el tema con el título, Con la el palabra. tema con el Es la título es que solo connotación. puede ganar uno. Sí, claro. ¿No? Entonces, no es el mismo nivel de fracaso, si quieres, lo del Bayern Múnich que lo del PSG. Es que ese era el ejemplo Porque que iba la a poner. expectativa y las Claro. herramientas que tenía cada uno son diferentes. De acuerdo. Sí. Sobre esto tenemos la respuesta de Ancelotti a lo que dijo el basquetbolista que mencionaba Dani, a Giannis Antetokounmpo, porque le preguntaron a Ancelotti en rueda de prensa sobre esto que dijo el basquetbolista griego de la NBA. Ha pasado yo unas declaraciones de Antetokounmpo, el jugador de la NBA, hablando del fracaso y el deporte. Le quería preguntar qué le parecieron y cómo usted, entrenador del Real Madrid, analiza la palabra fracaso en el deporte. ¿Qué significa para usted? Beh, io credo che lo che ha detto questo jugador de la NBA Antetokounmpo ha sido espectacular. Ha sido espectacular. No tengo nada que añadir. La pienso al 100% como con él, como lo piensa él. En el deporte no se puede hablar de fracaso. En la vida no se puede hablar de fracaso. El fracaso es solo cuando tú no intentas de hacer una cosa lo mejor que puede. Esto es fracaso. Cuando tú estás con tu conciencia tranquila de intentar de hacerlo mejor, nunca será un fracaso. Pero no solamente en el deporte, en cualquier tipo de actividad de la vida. Intentar de hacer las cosas significa que a veces te sale bien, a veces no te sale bien. Porque, sobre todo en el deporte, son mucho más las veces que tú pierdes que tú ganas. Porque es verdad que yo tengo ¿cómo se dice? Una bajeca muy grande, con muchos títulos, pero si tengo que meter los títulos que he perdido, la bajeca no es una bajeca, es una casa. Entonces, yo pienso así, estas palabras yo creo que no solo para el deporte, han sido espectaculares.
Interesante, ¿no? Pero y lo Mucho que ver con la aplaudiría. interpretación de los protagonistas del deporte, a los que tantas veces se les ha acusado de haber tenido fracasos, le dan una connotación muy negativa. Se ha utilizado mal la palabra. Sí, claro. Se le ha dado una carga muy pesada a esa palabra. Lo que pasa es que es el agravio más fácil que le sale a la gente cuando alguien llega de perder es fracasado. Te gritan en el aeropuerto, te gritan en el estadio. A tipos que tienen millones de dólares en los bancos le dicen... A Claudio Pizarro acá le decían fracasado. Pero Por amor a con una Dios. ligereza. Por amor Entonces, a Dios. Lo que yo trato de De verdad, distinguir es que es una cosa... pero- escúchame, yo cuando escucho ese tipo de cosas digo, la gente pero antes de hablar debería pensar un poco. Si lo quieres llevar a algo más A un hombre tan más exitoso como reciente, Claudio Pizarro, a Raúl Ruiz Díaz. A Raúl Ruiz Díaz, a Raúl fracasado, Ruiz por Díaz, amor de Dios. Entonces, ¿De qué estamos hablando? Por Entonces, favor. a ver, Por favor. la diferencia es un fracaso deportivo. Yo creo que por ahí no lo enfocó Ancelotti y no se trata, es que un equipo tenga la posibilidad o la expectativa de lograr algo muy importante y se caiga a pedazos si no lo logra. Sobre todo si se cae a pedazos, ¿no? Porque si finalmente, forma, pues, claro. si finalmente en las formas te lo ganan como lo que le pasó a Simeone. ¿Qué es ¿no? lo que explica él? Es lo que explica, pero Simeone lo pierde en el último minuto, en un último córner, un cabezazo de Sergio Ramos y después el equipo se le cae. Él lo toma como un fracaso porque la copa la tenía así, ya la estaba agarrando. Pero No, o lo que... ahí está. Pongamos este ejemplo. Alemania en el Mundial. eso es un fracaso. Por eso. O sea, que Eso Alemania es un se vaya en fracaso primera ronda en desde el lo Mundial. deportivo. Claro. O sea, ahí sí puedes hablar un fracaso. Porque Porque- ¿quién se imaginaba, ni siquiera los alemanes, que iban a quedarse en fase de grupos? Porque Era ilógico. estuvieron Eso es un fracaso. muy lejos de lo que permitían Por sus eso. posibilidades. De lo que tenían, herramientas, capital humano, entrenador, tenían todo. Pero Y un además City- una pero un City planificación. Madrid, Eso es un alguien me fracaso. puede decir que un equipo tiene mucho más herramientas que el otro y visiblemente Correcto. hay uno que está muy por encima del otro. Correcto. Hay mucha paridad. ¿Sí? Hay mucha paridad. De acuerdo. Ya, pero en el caso de Guardiola hay un morbo distinto. Porque Guardiola solo ha ganado la Champions con el Barcelona. Sí. Y con Messi. Entonces, después fue al Bayern, ganó todo con el Bayern, pero no pudo ganar la Champions. Pero tampoco son muchos los técnicos que han ganado Champions con 2 equipos. Entonces, solo el Barcelona Está bien, también pero es en el como caso de decirle, Guardiola- Ah, solo la ganaste con el Barcelona. Pero en el caso de Guardiola ha dirigido 3, o sea que tampoco Sí. es que ha dirigido tanto. No, y 3 Con grandes. el City ha ganado todas las Premiers. ¿No? Salvo una, Salvo la la que primera dijo. y la de Pues Liga. claro, pero en el caso de Guardiola tiene que ver más con lo que dice, es un morbo como diciendo, ya, se dice que Guardiola es el mejor, ya, pero ¿por qué no cambiaron con el City? Pues si Claro. tiene tanto, y tanto ha podido gastar. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es que no... Lo que sí creo es que la Pero es crítica- parte. Pero ¿quién lo sitúa como el mejor? La misma gente que. Nosotros, todos. Pero la misma Sí, claro. gente, ¿no? La misma gente. O Sí, sea, claro. yo a Guardiola no lo sitúo como el mejor, por ejemplo. Ok, pero está bien. soy un. ¿Está bien? Soy un. Para ti, ¿quién es el mejor? Para mí el mejor es Bielsa. El mejor es Bielsa. Lejos. Claro. Claro. Porque la evaluación no tiene que ver con títulos. Sino. También con títulos. No, solo con títulos. Solo con títulos. Pero tiene un peso, ¿ah? Porque si fuese solo con títulos, entonces. Qué rica discusión. Juvenal Silva es el mejor dirigente de la historia del fútbol peruano. Y tiene dos títulos internacionales. Irrefutable. Y lo cerramos. No, claro, o sea, pero no podemos hacer nada, ya listo, ya pero, está. pero, o sea. pero Ahí tienen te que- va- Olvídense, Mosca, ¿eh? pero es Pero claro, No, no, o sea, yo no... pero no- tienen que o influir sea, los títulos es como un válido lo que argumento dices. pesado. no solo dije Los por títulos eso. son un claro. argumento pesado en Sí, su evaluación. Sí, sí. Como Pero después si un uno ve delantero- todo lo que hizo Juvenal y dice que va a ser el mejor, pues no olvídate. Ahora, la de Bielsa te la puedo discutir por varios lados. O sea, quizás es... A ver, yo lo distinguiría así, ¿ah? Pero es que Va- sería va- pronto pero esa espera. discusión también. O sea, Claro, es una de mi discusión lado, bizantina. Una cosa es, Bizantina, una bizantina, cosa, total. ¿quién es el técnico más Interminable. influyente en el fútbol moderno? No sabemos. Y otra cosa, no, sí. Sí podemos decir. Y otra cosa es quién es el mejor. Claro. Porque hasta podría decirte que Bielsa es más influyente en algún momento. Hablo del ¿Quién fue fútbol la- moderno. tú dices que Guardiola es el más porque influyente? para mí la persona más influyente en la historia del fútbol desde como técnico es Cruyff. Totalmente. Ok. Cruyff de lejos. Ok. Después puede venir Bielsa si quieres. Porque después Guardiola es hijo de todo claro, eso. es Claro, pero tú dices Pero no el que- mejor. El mejor. No, tú dices que es el más influyente hoy por hoy Guardiola. No, yo digo que Bielsa en algún momento tuvo una influencia tan grande sobre el fútbol mundial, en particular sobre el fútbol sudamericano, que sí podría entender que tú me digas, bueno, es el máximo referente, pero el mejor técnico, si Bielsa tiene N carencias pero como abarca, técnico. pero abarca todo para mí. Abarca todo, ¿no? Abarca Ganar todo. también. Bueno, que Guardiola diga que es el mejor. Pero Guardiola no va a ¿Dónde decir... queda? Ya, Guardiola- yo me quito de la ecuación Guardiola porque yo no va- digo ya, yo no Guardiola soy va a decir- nadie. Guardiola No, no pero va a tú decir crees el mejor soy yo, pues, ¿no? No, está bien, nadie lo dice, pero Algunos sí. directamente que Algunos sí, ¿ah? el que, Hay alguno que lo diría. por ejemplo, a mí me gusta mucho más Klopp que Guardiola. Muchísimo más. Muchísimo más. Porque- Mourinho diría que es el mejor.
o citaría las Mourinho palabras sí, de Guardiola? The Special One, sí. Él sí podría decir que es el mejor. ¿Sabes lo que pero- te quiero decir? Totalmente. O sea, es que es muy interesante porque A mí me gusta yo Klopp. podría coincidir contigo, en parte, que Bielsa, desde lo teórico, es el mejor. Ya, pero ahí ser. también es el más influyente. Por eso. Porque Bielsa empezó a jugar de una determinada Exacto. manera y a partir de eso revolucionó. Pero no el solamente fútbol por- profesional, ojo, ¿ah? Porque Bielsa te habla también de todo lo que es formativo, ¿ah? Sí, Y él claro. te dice, por ejemplo, voy a soltar una cosa que le escuché que me pareció súper interesante, y que es que en las categorías formativas los niños tienen que jugar en todas las posiciones. Todas. Para que luego, cuando crezcan, estén ¿cómo se dice? Acostumbrados a poder jugar, valga la redundancia, en cualquier posición y de esa manera entender mejor el fútbol. Resolver Y qué es lo que cualquier puede hacer el rival. O sea, el hombre es Lo un que pasa es que genio. Hay un montón de... Es como que elegir al mejor del mundo, al mejor de la actualidad, ¿no? Es un montón de factores. Está el colectivo, está el individual, están los números y después está el gusto también. Claro, Yo por creo eso digo, que o en sea- cuestión de técnicos está la influencia, el legado. Bielsa ha dejado un legado impresionante. Y dejar un legado no es como un título. No es cualquier cosa. No es como un título. Ahora, Para dejar un alguno- legado tienes que reunir una serie de Sí. virtudes sostenibles Es mucho- en el tiempo, es además. mucho más difícil dejar Sí, un legado. claro. Pero a eso hay que sumarle los retos que vas asumiendo en tu carrera. Los retos que Guardiola ha asumido me parece que han sido retos más grandes que los de Bielsa. Pero Los títulos que has ganado y el gusto. Sí. El gusto. ¿Por qué el equipo de Guardiola es más recordado que otros campeones? ya, Por pero, la estética. pero ahí hay un matiz Y porque que para Bielsa mí también es es muy valorado, súper también por la importante. estética. Y a mí me gustaría saber también qué piensa Dani, solamente esto cortito, y es el capital humano con el que ha contado cada uno de ellos. Porque una cosa es los jugadores de los que ha dispuesto Bielsa, ¿no? Que generalmente han sido jugadores, digamos, no en la selección, pero en los equipos que ha dirigido, medianamente buenos, pero Guardiola ha tenido top. Sí, top, pero top. eso también implica ¿No? un Entonces, desafío Sí, pero hay un gigante. desafío. manejar un grupo de Pero por acá y por allá y- es José, muy y distinto. Y Guardiola ha pero- tenido 1000 millones en el City. Por eso digo, O sea, por eso digo. pero ¿Y tú, manejar- Dani? ¿Quién es Espérate, el- espérate. Te pedía tal y ya. La vamos a pero dejar a otra Dani vez. como lo dejamos a Pedro. No, ya, bueno, me quedé a la expectativa también. No, pero ya, pero tienes No, pero- que jugar, pues, Dani, también. No, sí, siempre, de todas maneras, ¿no? Pero los escuchaba y de hecho atentamente. Y claro, es distinto manejar un camerín con futbolistas que han ganado Champions, con futbolistas que han ganado Mundiales, con futbolistas que ganan millones de dólares y hacer que todos ellos entiendan que son un equipo, que tienen que jugar en grupo. Entonces creo que también, fuera de toda la táctica que te puede dar el entrenador, tiene que saber cómo manejar todo eso, ¿no? Mientras que de repente, si tú agarras un equipo que su proyección y su objetivo no es ser campeón, sino mantener la categoría, tu motivación hacia esos futbolistas es distinta. Pero hay un maticito, como diría ahí José Chávarri. A ver. Tú a los mejores lo que tienes que procurar es que haya buen ambiente. Claro. No les vas a enseñar Abrázalos, a Modric abrázalos. Ancelotti. a cómo jugar. Por ejemplo. Ancelotti. Exacto. No le vas a enseñar a Modric, oye, tiene que jugar así. Bueno, Ay, Ancelotti por- lo puede hacer porque era un crack, ¿no? Obviamente, tiene una espalda gigantesca. Pero a jugadores de mucho menos calidad tienes que convencerlos de que pueden mejorar y que pueden llegar a ser mucho mejor y que su colectivo puede llegar a plantearle partidos de igual a igual, Claro. como Bielsa lo logró con el Bilbao contra el Barcelona. Claro, pero igual ahí, Horacio, perdóname que te Entonces, interrumpa. hay dificultades. Claro, los pero dos lados, ¿no? a pesar de... Acá no se pide perdón por interrumpir eso. No, al contrario. No, Te yo- pedimos por favor que interrumpas. Yo soy, tú sabes que No. soy nada más, ¿no? Claro. Pero, o sea, me parece súper válido, pero este entrenador súper crack que tiene a los mejores cracks, hacerlos entender que tienen que llevarse bien. También. Escúchame, ellos Sí. son profesionales, o sea, Claro. una cosa es mi compañero de trabajo y otra cosa es tu amigo. ¿Tú vienes a ser amigos o vienes a jugar? Bueno, pero ahí O sea, está, ¿no? para mí, el gran déficit de Bielsa como técnico, por ejemplo. Más allá de que no hay futbolista que no hable maravillas de Bielsa, como un tipo honesto, un tipo frontal y todo, él se aleja de los jugadores y problema. le dejaba el preparador físico el manejo del grupo. A los Claro. asistentes. O a los asistentes. Vivas Ah. aquí, ¿te acuerdas? Después de todo, cuando recién empezamos, Vivas contaba que le hicimos la pregunta. Es más, por ahí la podemos encontrar. Quizás si la tenemos espectacular. Claudio Vivas estuvo en después de todo. ¿Qué le falta a Bielsa? Y deslizó eso. Quizás el trato humano con los jugadores. La cercanía Sí, humana. sí, no, que le puede faltar un montón, todo. Ahora, Sí, y ahí hay una cosita más, una última cosita con relación a Guardiola. Tienes que convivir con la presión de que no se te admite otra cosa que no sea ganar. Es que, como dice Diego, a veces Guardiola es el principal rival de Guardiola. Guardiola compite contra él todos los días, o sea, quiere ser todos los días mejor. Les recomiendo un libro, La mejor, y eso Metamorfosis es una de Guardiola. locura. Buenísimo, es buenísimo. Y El documental. hay una vigencia No, en el el tiempo, libro. ¿no? Ah, claro. Claro. O sea, a ver, Buenísimo. dirigir
al Barcelona, al Bayern Múnich y al Manchester City con la presión que esto involucra, por más billetera que tengas, hay una presión permanente. Solo con un año sabático, es un nivel, el nivel mental de exigencia y de convivir con esta exigencia es altísimo. Ahora, hay un tema que es súper interesante porque o sea, a los Modric, a los Kroos, quizás a los Militaos, Benzema no le vas a enseñar mucho. Claro. Pero los Valverdes, ¿no? Sí, que bueno, recién está... a los jóvenes, A claro. los jóvenes, Más chicos, ¿no? Sí, ahí tienes que enseñarles, ¿no? O tienes que, O sea, que lograr que los experimentados... Vinicius no es el jugador Por, que no, pero recibió por eso digo, Ancelotti, ni es un Rodrigo. mucho mejor por jugador. Eso. Entonces, ahí no es, ojo con eso, no es solo que no, déjalos tranquilos, no, también tiene que aportarle Sí, a los no, más jóvenes, claro, ¿no? sí. Digo esto porque algunos nos podemos imaginar, dicen, no, él desde lo táctico, el estratégico, no mucho, no, pues, tiene un comando técnico que también es extraordinario, él no trabaja solo. Tengo entendido que Pintus, el preparador físico No, del Real eso Madrid, creo debe que ser es uno una de los tres locura, mejores sí, del mundo. seguro. Porque el Real Madrid, Claro. si hay algo que... Lo que corre- lo que no deja es de correr. Pero además corre de manera eficiente, no es que sean locos. No, lo de Vinicius no es solamente motivar y No, por eso confía en digo. su capacidad Por eso y darle continuidad. No. Él ha mejorado en cuestiones Rendimiento. importantes. Toma de Rendimiento. decisiones. En toma de decisiones. Toma de decisiones. Sí. Pero hay un ejemplo marcado, por ejemplo, en el mundo del fútbol que está vinculado a técnico-jugador y para mí es Neymar. Neymar es un jugador que ha dejado, para mí, de disfrutar del fútbol. Sí, ¿no? Bueno, él mismo lo dijo. Yo encuentro que Neymar en el PSG no es el mismo de veíamos en el Barcelona, que era alegre y que parecía Ronaldinho, que El nunca... mejor Neymar fue el del Santos. Sí, eso te iba a decir. Además, El mejor Neymar fue Además. el del No, pero el Santos. Barça, Campeón de la Copa el Libertadores, Barça con campeón de Messi, la con Copa Suárez Libertadores. también Sí, fue- extraordinario. Era extraordinario, pero Extraordinario. era un jugador complementario. Lo que sobresalió en el Claro. O sea, claro. Sí, pero jugó muy bien a un nivel altísimo. claro, o sea, pero bueno, yo lo veo en el PSG y no lo veo ser el mismo jugador o la misma persona que antes. No se le ve ahí... Pero bueno, Mira, cuando ¿sabes qué? estancado. Pero acabas de dar un punto clave, Horacio, porque ¿cuántos técnicos han pasado por el PSG y nunca Millones. pudieron formar un equipo? Sí, millones. O sea, no, nunca pudieron formar un equipo. Ese es un fracaso. Eso bueno, ese ojo proyecto que pasó es un Ancelotti fracaso. también, ¿ah? También. Ojo que pasó Ancelotti No, también. ¿no? Ese proyecto es un fracaso deportivo, el Paris Saint-Germain. Como proyecto. conjunto, no personalizando. partiendo de que lo que querían era campeonar en la Champions League, porque obviamente... Claro. eso es Claro, lo que para, buscaban. sí, porque en Francia se pasea. Sí, Sí, obvio. porque en Francia Francia se te pasea. ríen.